El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Clama a Dios y Él te responderá. Este es el título que Dios puso en mi corazón porque he estado meditando varios días sobre el ambiente en que estamos como país, como iglesia y como creyente. Y me vino este verso y aquí está el mensaje: clama a Dios y Él te responderá. Una de las características del Dios que nosotros no hemos creído en un Dios que está muerto. Nosotros no hemos creído en un Dios que no tiene poder. Nosotros hemos creído en un Dios que está vivo, resucitado, que tiene poder, en el cual hemos experimentado en nuestras propias vidas. Yo quiero decirle que uno de los nombres que a Dios mismo se da, porque Él mismo se describe, Dios no le gusta que tú lo describas. Él mismo se ha descrito cómo es Él. Él mismo se ha dicho lo que Él es. Y Él mismo se ha descrito para nosotros y se ha revelado para nosotros como el Dios de lo imposible. La Biblia lo dice. Dios a sí mismo se ha dado a conocer a nosotros los hombres como el Dios de lo imposible. Creo que siendo Dios un Dios de lo imposible, un Dios de lo que no se ve para hacer lo que se vea, creo que el ambiente que más atrae a Dios, atrae a este Dios nuestro de lo imposible, es un ambiente donde yo pueda decir no puedo, donde yo puedo decir es imposible, esto no puede ser. Es el ambiente que genera y atrae a este Dios que hemos creído que es el Dios de lo imposible. Mire, hay un verso en la Biblia donde hay muchos que le voy a leer, pero sucede que hubo un hombre, un profeta llamado Jeremías. Este hombre de Dios estaba viviendo en una situación muy difícil como profeta, muy difícil como país. La situación de Israel era terrible, estaba bajo ocupación, estaba sitiada, por lo cual no entraba alimentos, por lo cual no había medicina, había mucha escasez porque estaba sitiado, estaba en un embargo, algo así. No podían hacer ninguna transacción, no podían comerciar, una potencia extranjera lo había sitiado. Por lo cual había necesidad, había hambre, había escasez. Es más, el profeta Jeremías estaba preso. La situación era no solamente terrible desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista espiritual. El profeta estaba preso. Bueno, Dios se le aparece y Dios le habla y lo primero que le da a Dios es una palabra profética de que vienen días de gloria. Este hombre empieza a decir: Señor, ¿cómo va a ser esto? Dios le habla y le dice, en el capítulo 32 de Jeremías, verso 27, Dios le dice: he aquí que yo soy Jehová. Dios se le da a conocer al profeta: yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dios le dice a Jeremías: mira, yo no soy Dios solamente de los israelíes. Yo soy Dios de los chinos, yo soy Dios de los latinos, yo soy Dios de los americanos, yo soy Dios de los católicos y yo soy Dios de los evangélicos. Yo soy Dios de toda carne. A veces queremos meter a Dios solamente en un grupito y que Dios es nada más de los que piensan como yo, de los que se visten como yo, de los que cantan como yo. No, Dios se describe como Dios de toda carne. ¿Está oyendo, iglesia? Y dice lo siguiente Dios a Jeremías: ¿habrá algo que sea difícil para mí? En otra versión dice imposible. Dios dice: ¿habrá algo? Dime tú si lo habrá que sea imposible para mí. Dios se place de llamarse el Dios de lo imposible, el Dios que no hay nada para Él que sea imposible. Jesús le dijo también cuando estuvo en esta tierra, dijo algo bien tremendo. Dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es
posible. Lo dijo Jesús a sus discípulos. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Lo que estaba diciendo Jesús, mira, hasta donde llegan tus límites, hasta donde llegan tus fuerzas, hasta donde llegan tus capacidades, ahí comienza Dios. Quiere decir que el ambiente propicio para Dios manifestarse, el ambiente propicio para Dios manifestarse como el Dios de lo imposible es precisamente lo imposible. Cuando tenemos situaciones que decimos, esto no lo puedo arreglar nadie. Esto se lo llevó quien lo trajo. Esta enfermedad no tiene cura. Este problema matrimonial no hay quien lo arregle. Esta situación financiera no hay quien nadie me pueda sacar. Esta deuda es impagable. Esta economía no se puede corregir. Cuando hasta ahí llega el hombre, comienza Dios. Porque lo que es imposible, dijo Jesús, para los hombres, ahí es cuando Dios empieza a manifestarse en tus imposibilidades, en nuestras limitaciones. Cuando ya no podemos más, es cuando se genera el ambiente para que Dios pueda manifestarse como el Dios de lo imposible. Pero mientras haya poder humano, mientras haya ciencia, mientras haya recursos que podamos aplicar y para resolver nuestras propias necesidades y nuestros propios problemas, ¿cómo puede manifestarse el Dios de lo imposible? Así que hay un ambiente que atrae a Dios. Hay un ambiente que atrae el poder de Dios. Hay un ambiente que genera y escucha y hace que Dios pueda manifestarse, y es lo imposible para el hombre. Porque ahí es cuando se manifiesta el Dios de lo imposible. Vemos en la Biblia a un Moisés parado frente a un mar con una población de israelíes cerca de 2 millones y detrás un ejército que los persigue. Él tenía la opción de pasar a nado, pero iban muchos a morir: niños, mujeres, bebés, ancianos. Así que no había opciones. Era la muerte al frente y la muerte atrás. Y ahí es cuando Dios se manifestó en una salvación para algo que era imposible para el ser humano. Era imposible tener salvación de un ejército tan poderoso y tan entrenado como el de Faraón, y tan encolerizado que estaba ese hombre, endemoniado. Venía con deseos de asesinato y de muerte contra Moisés y contra todo el pueblo de Israel, porque los quería tener esclavos, quería tener mano de obra barata para seguir haciendo sus pirámides y haciendo sus monumentos. Así que Dios saca a Israel de allí y estaba en esa situación. Y allí el mar se divide en dos. Usted puede imaginar eso un momento. Cómo el mar puede dividirse en dos para que el pueblo pase en seco. Ahí podemos ver al Dios de lo imposible. ¿Qué trajo un milagro? Pues la necesidad. Cuando Moisés dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Dios le dice, ¿qué haces clamando? Vamos, extiende tu vara y manda que el mar se divida. El hombre lo hace y el mar se divide. Podemos ver que Dios pudo manifestar su poder en un momento donde no había salvación. Podemos ver a un hombre, a un joven llamado Josué, sucesor de Moisés, que va de camino a Canaán, y había una ciudad amurallada llamada Jericó. Y Dios le dice a Josué, mira, rodea esos muros. Eran muros altos, muros poderosos. Nadie había podido romper o traspasar esos muros. Era una ciudad fortificada. Dios le dice a Josué, mira, dale 7 vueltas cantando coritos, cantando, adorando a Dios, y se van a derribar. ¿Quién puede entender que muros tan fuertes se van a derribar cantándole a Dios? Pero Dios le dijo, van a caer cuando tú empieces a adorar, van a caer cuando tú empieces a rodearlo. Yo lo voy a hacer. Y Dios lo hizo. Hay cosas en la Biblia que usted la lee y puede ver lo imposible que eran, pero ahí Dios se manifestó. ¿Y por qué Dios se manifestó? Para darse a conocer a ti y a mí como el Dios de lo imposible. Dios ha dicho siempre en la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios necesita un ambiente en esta tierra para Él manifestarse en este tiempo, no solamente como el Dios que salva, sino también como el Dios que te sana, como el Dios que puede contra toda imposibilidad humana. Dios necesita un ambiente para eso.
Creo que el ambiente que tenemos hoy como país, creo que el ambiente que tenemos hoy en las vidas de cada uno, donde hay limitaciones, donde creemos que no podemos más, donde hay una enfermedad y un diagnóstico que va más allá de la ciencia y más allá de nuestras posibilidades, creo que ese ambiente precisamente está generando, oh gloria a Dios, la posibilidad de un poderoso milagro y que Dios se dé a conocer como el Dios de lo imposible. Los muros fueron una oportunidad para Dios manifestarle a Moisés o a Josué que Él era el Dios de toda carne y que no había nada imposible para Él. Los muros de Jericó fueron para confirmar las palabras de Jesús, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No solamente vemos a Josué, también vemos a un Pedro caminando sobre las aguas. Venció la ley de gravedad. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? ¿Cómo lo hizo? Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es ¿qué? Posible. Elías, el gran profeta, cambió el clima. Con una palabra profética cambió el clima. Dijo, no va a llover más en varios años. No llovió sobre la tierra. Después se para y dice, ahora va a llover. Y llueve. Vea lo que es imposible para el hombre ahora mismo. El hombre con toda su ciencia no puede impedir unos huracanes, no puede impedir que estos huracanes devasten, pero hay algo que sí es posible para la iglesia, para ti, para mí: clamar al cielo para que el cielo pueda hacer desviaciones, para que el cielo pueda hacer, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios necesita un ambiente de imposibilidad humana para Él manifestarse como Dios. ¿Cómo Dios se puede manifestar como el Dios de lo imposible cuando no hay un ambiente para eso? Pero hubo un profeta que se paró y dijo, no llueve, y afectaba el clima. Es para que usted entienda, iglesia, que lo que es imposible para el hombre, para Dios siempre va a ser posible. Tenemos que entender que donde llegan tus capacidades, donde tú dices no puedo más, es cuando Dios entonces ahí empieza a manifestarse. Pero mientras tú puedas, mientras yo pueda, ahí Dios no actúa. Dios necesita actuar es cuando nosotros ya no podemos. Porque ahí es que se manifiesta el Dios en que hemos creído. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús convirtió el agua en vino. Jesús hizo diversos milagros imposibles para el hombre, de sanidades, de liberaciones, de multiplicación de panes. ¿Qué cantidad de milagros hizo Jesús para demostrarnos que el Dios al cual nosotros hemos creído es un Dios que va más allá de nuestras imposibilidades, que va más allá de nuestras limitaciones? Sin embargo, después de nosotros aún experimentar como creyente, he visto muchos milagros. He visto como pastor gente sanada de SIDA, he visto gente sanada de diferentes enfermedades, he visto gente saliendo de diferentes ataduras en su vida. Porque no solamente los milagros son las sanidades en el cuerpo, hay milagros que también son de liberaciones en las vidas de muchos que estaban atados a un mal carácter, atados a insomnios, atados a temores. No dormían de tantos temores y fueron hechos libres por el poder de Jesús. Así que donde la ciencia dice esta enfermedad no tiene cura, donde la ciencia te dice tienes un diagnóstico de muerte, donde te dicen a ti tu propia mente esta deuda es impagable, donde te dicen a ti los economistas y te dicen todo este país va para un barranco, pero Dios te dice vienen días de gloria, porque Dios no se atiene a nuestras posibilidades. Dios hace las cosas según su capacidad, según el poder que actúa, no en nosotros sino en Dios, no en nuestro poder. Dios no se basa en nuestro poder para hacer algo. Dios se basa en lo que Él es para hacer lo que va a hacer. Y ese poder, cuando lo creemos, actúa en nosotros. Oh, gloria a Dios. ¿Puede creerlo? Yo soy ingeniero. Me entrenaron la mente en la universidad para entender las leyes de la física, para entender por qué funcionan las cosas, para entender que todo tiene un porqué. ¿Para qué? Para racionalizar todo. Me enseñaron métodos, me enseñaron planes, me enseñaron a ser un planificador. Pero como pastor he aprendido
que creerle a Dios no lo puedo hacer con la mente. Para yo poder ver el poder de Dios, lo imposible de Dios, no puedo racionalizarlo con esta mente de ingeniero, que 2 más 2 es 4. Pero en Dios no puede darte 4, te puede dar más o te puede dar menos. Vemos a un profeta de Dios rodeado de un ejército en su casa que venía a apresarlo. Y el sirviente, ay, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Y el profeta le dice, quédate tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están en contra. A él su cabeza, le decían, los números son mayores de lo que está afuera. Pero el profeta veía algo, gloria a Dios, que la mente no veía, que los sentidos no veían. Veía el mundo espiritual, y el mundo espiritual le decía, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Podemos ver, gloria a Dios, que no todo está en la racionalización del pensamiento humano. Así que he aprendido como pastor que no puedo creerle a Dios con mi mente, le tengo que creer con el corazón. Porque con el corazón se cree, dice la Biblia, para justicia. Así que tengo que ejercer la fe a través del corazón. La mente me va a decir, no se puede. La mente, y especialmente esta mía, que es entrenada en entenderlo todo, es entrenada en planificarlo todo. El que tiene fe no se basa en un método. El que tiene fe se basa en una dirección de Dios para ejercer lo que Dios quiere que haga. Así que he tenido que pasar por procesos muy difíciles, porque mi mente fue entrenada por muchos años en una universidad para solamente creer lo que se ve. Fue entrenada en una universidad para solamente poder creer lo que se ve, y lo que no se ve no se puede creer. Para racionalizarlo todo. Lo que no se racionaliza no existe. Así que a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, pude aprender que no puedo creerle a Dios con mi cabeza, que no puedo creerle a Dios con mi sentido, que tengo que creerle a Dios con el corazón. Y en eso nos ayuda mucho el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo te ayuda a desechar lo que tus ojos ven, lo que tus oídos oyen, y empezar a creer lo que Dios dice. Y cuando empezamos a creer lo que Dios dice, es cuando Dios puede actuar en medio de nuestras debilidades e imposibilidades. Mire lo que dice Jeremías 33, lea conmigo. Le va a bendecir este verso. Verso 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Mire, estaba preso Jeremías, el profeta, el hombre de Dios. El país siendo asediado, el país siendo sitiado, hambre, desesperanza en el pueblo. No lo dejaban a él ni siquiera hablarle al pueblo, estaba preso. Y viene palabra a Jeremías estando allí preso. Y Dios le dice en el verso 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Dios le recuerda quién es Él. Dios te recuerda a ti y a mí en medio de nuestros problemas hoy, de nuestras imposibilidades, en el Dios que hemos creído. Es el Dios que hizo la tierra, iglesia. El Dios que creó todo lo que existe. El Dios que creó los cielos, el Dios que creó los truenos, el Dios que creó, gloria a Dios, los mares, el Dios que creó todo y te creó a ti y me creó a mí. Así que Dios se da a conocer como el creador. Y le dice a Jeremías, oye Jeremías, yo no soy Buda. Oye Jeremías, yo no soy el Dios de palo de aquellos o de otros. Yo soy el Dios que creó toda la tierra. Soy un Dios que tiene poder, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Dios, después de proclamarse Él como creador, después de recordarle a Jeremías el poder que Él tiene, le dice Dios a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué poderosas palabras le da Dios a un hombre preso y desesperado. Qué poderosas palabras le da a un hombre que estaba perdiendo la esperanza. Qué poderosas palabras le da a un hombre que se sentía en debilidad. Qué poderosas palabras le da a un hombre que estaba perdiendo la perspectiva del poderoso Dios que tenía.
Él ya le estaba comprando la idea al diablo. Ya Dios no te oye, Dios no está aquí, Dios como que no es el Dios que tú habías creído, Dios como que no tiene tanto poder. Mira cómo está la situación, mira cómo están los enemigos del país, mira cómo estás tú preso, ¿quién te ayuda? ¿Dónde está el Dios que te salva? ¿Dónde está el Dios que te saca de la cárcel? ¿Dónde está el Dios que te ayuda? Y ahí Dios se le aparece y le dice: yo soy Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y luego le dice: clama a mí. ¿Sabe cuál es el problema, Jeremías? Dejaste de clamar por estar creyendo lo que dice la gente, por estar creyendo lo que te dicen los ojos, por estar creyendo lo que te dicen las noticias. Dejaste de clamar a mí. Dios le dice: clama a mí, clama, iglesia, clama a mí y yo te responderé. Dice Dios: yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes. Son imposibilidades para ti, pero que para Dios no son imposibilidades. Y Dios dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque donde nosotros decimos esto ya no tiene solución, Dios dice: sí se puede. Son cosas ocultas que tú no conoces. Pero Dios le está pidiendo a Jeremías: tienes que clamar. ¿Saben lo que implica un clamor? Un clamor es un grito que sale del corazón. Es una voz que se profiere con vigor y esfuerzo. Es una voz que sale del corazón, de lo más profundo. Se llama clamor. Así lo describe el diccionario bíblico y también el de la lengua española. Así que Dios se está refiriendo a este tipo de oración que sale de lo más profundo del corazón. Es el clamor de el ciego Bartimeo. Yo creo que tenemos que provocar a Dios, iglesia, porque la situación que ahora tiene, ¿cuántos tienen situaciones que las ven como imposibles? Yo tengo, es más, con lo que veo en el país, lo veo así. Para el hombre lo veo imposible, para el hombre, pero para Dios no lo veo imposible. Pero cuando esos momentos llegan, generan el ambiente preciso, el ambiente necesario para la manifestación del poder de Dios. A Jesucristo le preguntan los discípulos que ven a un ciego de nacimiento. Le dicen: Jesús, ¿este hombre está ciego así de nacimiento porque pecaron sus padres o porque él pecó? Es que hay gente en la iglesia que todo el tiempo le están buscando racionalizar todo. Todo tienen que entenderlo. Jesús les dice: ni pecó él, porque es que nació ciego. O sea, es pregunta tan tonta, pero bueno. Ni pecó él, ni pecaron sus padres. Mira la respuesta de Jesús. Él está así para que se manifieste el poder de Dios. ¿Entiende? Jesús vio esa imposibilidad para la ciencia, un hombre ciego de nacimiento, como una oportunidad que generaba un ambiente para que Dios fuera glorificado a través de un milagro.